¿Funciona el castigar o pegarle a tus hijos para que sean buenas personas, para una buena educación en casa? Bienvenidos a un video más del perdón. Es el tema de hoy. Definitivamente no creo que sea buena idea pegarle a nuestros hijos, especialmente donde castigan a los padres por pegarle a los hijos. Hace muchos años se creía o muchos pensamos, muchos ya viejos al día de hoy, que tus papás te educaron bien porque te pegaron, porque te corrigieron. Lamentablemente yo pienso que no, porque hace muchos años crecían hijos inseguros porque los padres los regañaban, que no le tenías que gritar a nadie ni pegarle a nadie en la escuela, porque aparte de que te castigaban en la escuela, te castigaban en tu casa, que no podías defenderte de un niño que te pegaba porque aparte de que te pegaba el niño, te pegaban en tu casa. Bullying. Pero desgraciadamente no funcionó, o para mí nunca funcionó, porque se crearon hijos inseguros, se crearon hijos maleducados, se crearon hijos que no podían decirte la verdad a ti como padre porque tú los golpeabas. Se crearon hijos que vivieron con miedo, que vivieron muy inseguros toda su vida y que siguen viviendo, o que gracias a su inseguridad, gracias a todos esos traumas que se vivieron desde niño a causa de los padres, que en este caso muchos padres lo hicieron o golpearon a sus hijos por ignorancia. ¿Cuántos tienen recuerdos de sus padres en su cabeza, en su espalda? ¿O cuántos vistes o seguirás viendo que tienen cinturones marcados en su espalda? Tienen golpes marcados en su espalda porque los padres querían educarlos. O quizás los padres pensaron que ese era el mejor método para educarlos. Muchos piensan que nos educaron bien de esa manera. Yo estoy en desacuerdo totalmente, porque no era lo correcto, que imagínate que el padre que te cuidaba, que aparte de que te pegaban, o aparte de que te hacían bullying en la escuela, todavía tu padre te pegara o tu madre te pegara. Yo creo que era lo más malo que se podía hacer. Entonces, yo no estoy de acuerdo en ese aspecto, pero sí estoy de acuerdo a que tú tienes que castigar a tu hijo. Tienes que decirle que eso que hace mal no está bien. Y la única manera que te lo entiendan, sin llegar a ser inseguro, a ser miedoso, a temerle a los padres, a tenerle miedo a tu padre o a tu madre por contarle cosas que a ti te pasaron, que muchos vivieron en eso, en ese hoyo donde no podías contarle a tu padre o a tu madre cosas graves que te pasaban por miedo a que ellos, en vez de que te cuidaran, de que te ayudaran, te golpeaban. Sí pasó hace muchos años, en casos sigue pasando, porque los hijos no tienen confianza, porque los padres no le dan la libertad de tenerle confianza a los padres. Entonces, yo creo que el castigo es muy bueno. Se le debe empezar a castigar desde niños, castigos para que ellos entiendan que todo lo que hagan mal va a tenerle consecuencias, que le den a entender que las cosas malas siempre van a venir cosas malas y que no pueden seguirlo haciendo a diestra y siniestra. Entonces los castigos sí, para mí sí están permitidos. Unas nalgadas sí están permitidos, pero antes casi te mataban a golpes. Antes casi te mataban con una piedra de donde molían el chile. Con una chancla, con zapatos, con lo que fuera. ¿Te pegaban con qué? Con cinturón, con cables, con reatas, con varas, con lo que fuera. No, eso para mí no estuvo bien. No estuvo bien porque crecimos inseguros, que a la postre nos dañó y nos dañó, aparte de dañarnos a nosotros, a muchos padres quisimos seguir implementando esa regla para nuestros hijos, cuando desgraciadamente yo no entendí que si a mí me habían tratado mal, ¿por qué yo tenía que golpear a mis hijos? ¿Por qué tenía que gritarles? ¿Por qué tenía que regañarlos? ¿Por qué no sentarme con ellos a platicar de las cosas que no podían hacer? ¿Por qué no darles un castigo ejemplar para que no lo volvieran a hacer? ¿Cuántas veces fuera necesario? El problema fue que muchas veces se creció odiando a los padres, odiando a la madre por cómo te trataban. Y desgraciadamente, lo más peor fue que ella le hicieron lo mismo. O muchas veces el padre que pegó a sus hijos es porque a él le pegaron sus padres. Y para él pensó que ese era el método de enseñanza para educar a los hijos. Y lo siguió implementando. Como consecuencia,
seguimos siendo inseguros, nos buscamos a la bebida, nos buscamos a las drogas, nos buscamos muchas cosas, porque no hay quien nos entienda. Porque las personas que desgraciadamente pensamos que nos tenían que dar amor, nuestros padres nos estaban golpeando, nos estaban regañando, nos estaban haciendo muchas cosas, lo que menos nos hacían es tratar de educarnos correctamente. En el día de hoy ya es diferente. El día de hoy ya es más fácil. Es más fácil que tu hijo haga berrinches y le des un teléfono y lo aplaques, que no es lo correcto tampoco, o que le digas que se vaya a su cuarto encerrado, donde ahí va a estar encerrado todo el día, pero que no te das cuenta que en su cuarto tienen su Nintendo, de Xbox, tienen toda clase de aparatos donde se la puede pasar todo el día haciendo lo mismo. Entonces yo creo que los castigos muy sencillos es de que trates de que él entienda que esas cosas que hace mal no las vuelva a hacer, para que sean buenas personas, para que de verdad sean buenas personas. Y ahora hay otra historia también, que si tu hijo es rebelde, va a ser rebelde siempre. Antes, yo me acuerdo que a todos los niños, a todas las niñas, si eran rebeldes, los golpeaban para que se les quitara. Hazme el favor, ese era el método. Claro que no era el método, pero se hacía. Hoy en día tenemos mucha información, tenemos muchas cosas de que nos hagan entender que no podemos golpear a nuestros hijos, que no es la manera correcta, que quizás fue, que yo creo que no fue, pero muchos piensan que sí fue la manera correcta, que hasta muchos dicen que nos educaron mejor a golpes. Yo no creo que haya sido la manera correcta de que nos hayan educado a golpes. El problema no es ese, porque ya es pasado, ya los que vivimos eso lo vivimos y ya no hay vuelta atrás. Pero si tú tienes la oportunidad como padre de que veas que no te gustó ese método, cómo te educaron en casa, cómo te golpearon, cómo te regañaron, cómo te gritaron, no funcionó. Y eso debes darte cuenta tú, para que tú implementes tus métodos de educación en tu casa. Esa sí ya es la oportunidad que tienes. Quizás en aquellos tiempos no tuviste oportunidad de gritarle a tus padres o de decirles que no te gustaba que te pegaran, que no te gustaba que te regañaran enfrente de las personas, pero lo soportaste de una otra manera. ¿Cómo creciste? Ya es tu problema. Y mira que muchos hemos superado problemas que vivimos en infancia, de abusos, de golpes, de un montón de cosas que pasamos. Lo hemos superado. Pero tú ya tienes la oportunidad. Ya tienes excusas para que tú trates mal a tus hijos. Ya no tienes excusa. Inclusive en todos lugares vas a encontrar información de cómo hacer para que un niño te obedezca. Pero muchos y muchos seguimos siendo huevones. Si el niño se nos encapricha, le damos lo que pide su capricho para así hacerlo feliz. Esa no es la felicidad que le vas a dar a un hijo que quiere algo, que a fuerza quiere algo. Muchos y muchos, y cuántos has visto en las tiendas donde los niños se ponen rebeldes y para que no digan nada, le das un teléfono, le das lo que quiere, le das el dulce, le das lo que se le antoja y ya remediaste la situación. Tienes que trabajar como padre, tienes que entender que hay métodos que necesitas implementar y que no necesariamente van a ser golpes ni gritos, que hay métodos que tienes que hacerle a tus hijos entender que no es la manera correcta de cómo lo hacen. Y vas a crear hijos bien educados. No hay garantía. En esta vida no hay garantía de que lo que tú hagas va a ser el bien para tus hijos. No hay ninguna garantía. Pero si intentas algo, lleva mucho más riesgo de que te salgan las garantías para que tus hijos sean buenas personas. No hay garantías en la vida y eso es lo único bueno o lo único malo. Lo único malo, lo único bueno es que dices, pues es que mi hijo es rebelde y yo voy a educarlo como yo pueda. No, no es como tú puedas. Infórmate para que puedas educarlos de la manera correcta. Hay maneras, hay información, hay libros, hay un montón en mis tiempos o en los tiempos de los viejos, de aquellos que tienen más de 50 años, no había psicólogo, quizás había en las ciudades, pero los que crecimos en ranchos, en pueblitos, eso, no había. Es más, la gente pobre de mis tiempos no tenía para pagar un médico, imagínate para pagar un psicólogo. Entonces, el día de hoy hay mucha información. El día de hoy tú tienes la oportunidad de criar a tus hijos tal y como se debe. Ya deja de ser huevón y solo darle un teléfono, solo darle lo que te pide a tu hijo berrinchudo o quererlo arreglar a golpes. Ya no estamos en esa época, ya no estamos para hacer eso, ya estamos más conscientes o quizás si no estás,
ya deberías estar más consciente de que educar a un niño a golpes, a gritos, jamás vas a encontrar la manera correcta de que ese niño en el futuro sea buena persona. Gracias por ver este video.